Dios les bendiga. Siempre, no sé si comparten, yo creo que sí. Tenemos el privilegio de poder estar en la casa del Señor. Podemos tener un montón de cosas durante la semana, durante los días, durante la jornada, pero creo que todos de alguna manera estamos deseosos de poder llegar a la casa del Señor. Los observaba mientras alabábamos al Señor, cómo adorábamos al Señor. Y mientras adorábamos al Señor, ninguno se preocupaba por la tormenta que caía afuera. Y qué importante, la tormenta puede ser cualquier tipo de tormenta en la vida de nosotros, pero más importante que la tormenta o que le pueda generar la tormenta en nosotros es que podamos estar adorando al Señor en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Yo le voy a pedir que busque en su Biblia. Vamos a estar dando lectura en Juan capítulo 6, ¿sí? Y se me va a quedar ahí. Yo quiero compartir una historia con usted. Que está en este libro. Y tiene que ver con una tormenta. Amén. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, Dios nos da una lección. Y esta palabra nos va a dejar una lección. Cuando comencé a armar el bosquejo con el pastor, nos permite compartir la palabra, siempre hay una inquietud de parte de nosotros que podamos reflejar lo que quiere decir Dios a través de su palabra. Entonces oramos y le pedimos a Él que Él guíe cada una de las palabras que podemos compartir. Y entiendo de parte de Dios, porque para mí fue primeramente la lección, que esto es del Señor. Yo no quiero absolutamente decir nada que tenga que ver con mi humanidad en particular, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Cada vez que prendemos el tele, cada vez que leemos un diario, cada vez que buscamos alguna noticia en internet, nos encontramos con malas noticias. Que un grupo de chicos mató a un chico, que un país mandó un misil a otro país, y un montón de cosas, que la economía, y cuántas cosas como malas noticias, cuántas tormentas aparecen en nuestro camino. Pero Dios dice, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Y confiamos en el Señor? Tenemos ese desafío como hijos de Dios, el realmente poder creer en lo que Él puede hacer con nosotros, a pesar de la tormenta. Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Luego Jesús tomó los panes, y acá algo importantísimo. El Señor toma eso que parecía poquitito. Toma esos 5 panes y esos 2 pescados. ¿Qué es lo que hizo el Señor ahí? Dio gracias a Dios. En lo poco o en lo mucho, dice el Señor, denme gracias. En todo tenemos que dar gracias a Dios. En lo poco o en lo mucho. Jesús ahí tenía 5 panes y 2 pescados, y lo primero que hizo antes de que se produjese el milagro, dio gracias a Dios. Y les dio a sus discípulos eso para que los repartiesen. Lo primero que agarró fue dividir el pan. Y se los repartió a sus discípulos, y sus discípulos comenzaron a repartir. Y aquí hay otra cuestión que tenemos que observar. Comenzaron a repartir el pan, que eran 5 panes entre los discípulos. Y mientras los discípulos repartían esos panes se multiplicaban. Y acá hay una enseñanza, otra enseñanza más sobre esa enseñanza que ya estamos viendo. El Señor estaba repartiendo el pan. ¿Quién es el pan de vida? El Señor. No solamente estaba enseñándoles a los discípulos lo que tenían que hacer, lo que hicimos recién, repartir el pan, sino también transmitir no solo lo físico o material del pan, sino lo espiritual. Él estaba transmitiendo la enseñanza de Jesús mismo, a sus discípulos. No sé si me siguen. Estaba enseñando y estaba tomando lección en ese lugar.
Cuando terminaron de repartir esto, sobró algo. ¿Cuántas canastas llenaron? La palabra dice que llenaron 12 canastas. Hay 12 discípulos, o sea, se fue uno con cada canasta. Pero hay algo muy importante también que dice al final, no quería que nada se desperdiciase. Juntaron todo. La palabra del Señor no tiene desperdicio. El pan de vida no tiene desperdicio para nosotros. Acto seguido, este es el contexto, de este lugar vienen antes de subir a una barca a donde los envía el Señor para cruzar por una tormenta. Pero el Señor no va con ellos en esa barca. Él se aísla, se va a otra montaña y se queda en ese lugar. Esto lo vamos a poder ver más adelante, verso 16, ahora sí este es el centro del mensaje. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. En síntesis, era una tremenda tormenta la que se había desatado. Los discípulos estaban en la barca, pero Jesús no estaba con ellos en ese momento. ¿Y qué pasa cuando viene una tormenta a nuestras vidas y creemos nosotros que Jesús no está en la barca? Nos desesperamos. Nos sentimos agobiados. Y era lo que un poco sentían ellos ahí. Estaban preocupados porque Jesús no estaba con ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Vamos a Marcos 6, capítulo 6, versículo 45. Dice la palabra, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaban a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. El Señor les dijo que crucen ese mar para llegar al otro lado y él se retiró a orar. Y ya vamos a desgranar toda esta imagen, esta cuestión que les estoy mostrando para que vamos directamente a lo que el Señor quiere decirnos. Muy tarde, esa misma noche, verso 47, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar con ellos el lago. Vamos a ir a Mateo, capítulo 14, verso 22. Dice la palabra, también con la misma escena, ¿sí? Yo lo que le estoy armando es la foto del momento para que usted se pueda ubicar en tiempo y lugar de lo que estaba pasando en ese momento. Inmediatamente después, en el verso 22, Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Estaban literalmente en medio de la tormenta y según su óptica, su mirada, Jesús no estaba con ellos. Y yo les quiero hablar acerca de la tormenta. ¿Y qué pasa? ¿Para qué son las tormentas? ¿Qué sentido tienen en nuestras vidas? Tenemos la historia, ¿sí? Un tremendo milagro, multiplicación de panes, el Señor se retira a un lugar para orar, los discípulos suben a una barca, cruzan un mar, los agarra una tremenda tormenta. El Señor los está probando, les está preguntando cosas para ver si ellos sabían qué es lo que estaba pasando. Lo primero que tenemos que reconocer en esto es que estoy gobernado por Jesús y que dependo de su providencia. Son 6 factores los que vamos a analizar en medio de esta tormenta, como la que está ahí afuera.
Lo primero entonces, que es que estoy gobernado por Jesús y dependo de su providencia. Las tormentas no se eligen, las tormentas vienen. Un día nos levantamos y tenemos un inconveniente. ¿Cómo vamos a enfrentar ese inconveniente? De la mano de Jesús. Esta mañana, cuando arrancábamos el día con mi esposa, suena 2 veces el teléfono, uno detrás de otro. Me llama una persona con una dificultad y al rato me llama otra persona distinta con una dificultad totalmente distinta. Pero para los dos estaba la misma respuesta. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Las tormentas no las podemos esquivar. Lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano del Señor y enfrentarlas y pasarlas. Y eso nos va a dejar una enseñanza. Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar el mar, lo veíamos en Mateo 14, 22. Jesús sabía perfectamente lo que él estaba haciendo, porque él sabía que había una tormenta y él lo estaba mandando a esa tormenta. Entonces, el Señor nos está diciendo, tranquilos, porque yo estoy en control. Recuerden que la paz no es la falta de problemas, sino el poder en nosotros de parte de Dios para poder enfrentar esa tormenta. Lo segundo que tenemos que ver es que podemos crecer por su plan, aún en medio de la tormenta. El plan de Dios no es darnos con el gusto en todo. Señor, quiero esto. No se trata de eso. Dios sabe, escuche esto, Dios sabe lo que nosotros estamos queriendo, pero Dios va más allá. Dios sabe lo que necesitamos. Y no siempre lo que nosotros queremos necesariamente es lo que nosotros necesitamos. Entonces no actuemos como hijos caprichosos, actuemos como hijos obedientes, cumpliendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y me gustaría, en el Salmo 4.1 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste crecer. Porque también en medio de la tormenta se puede crecer. ¿Cuándo crecemos? Y la pregunta va para todos y cada uno responde ahí en el lugarcito donde está. ¿Crecemos cuando estamos quietitos, cómodos, tranquilos, cuando no pasa nada? ¿O crecemos cuando pasamos la tormenta de la mano del Señor y ponemos pie firme y vamos para adelante y hemos aprendido la lección y hemos aprendido el mensaje y hemos aprendido que no depende de nosotros, sino que depende de la voluntad de Dios? Tercer punto. La Biblia habla de distintos tipos de tormentas. Hay tormentas que nos enseñan, hay tormentas que nos corrigen, hay tormentas que nos perfeccionan. ¿Conocen la historia de Jonás? El Señor le dijo a Jonás, Jonás, rumbo a Nínive. Y Jonás fue disparado así para Nínive. ¿No? ¿Para dónde fue? Para el otro lado, desobediente el muchacho. ¿Qué hizo el Señor? Levantó una hermosa tormenta, hizo todo lo que le tenía que hacer y corrigió. Esa tormenta sirvió para corregir. En este caso, los 12 discípulos estaban obedeciendo lo que el Señor le había dicho. Subieron a la barca y adentro de la tormenta. Entonces esta tormenta no era para corregir algo, sino era para capacitarlos. El Señor les quería enseñar algo. Cuando leíamos recién, veíamos que el Señor desde lejos veía cómo ellos se fatigaban y se esforzaban para sortear la tormenta. El Señor estaba viendo, porque el Señor sabía lo que hacía. Y me imagino que adentro de la barca, con rayos, truenos, tormenta y un montón de cosas, los muchachos estaban un poco aturdidos, angustiados, desesperados, como cuando nosotros pasamos una tormenta. El Señor no estaba ahí, pero sí estaba en control. Entonces, Jesús envía a sus discípulos a cruzar sabiendo que tenían que enfrentar una tormenta. ¿Por qué? Para hacerlos
crecer. Ellos tenían que aprender la lección, que a pesar de la tormenta, ellos iban a llegar a destino porque el Señor les dio el destino. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, a pesar de la tormenta, nosotros hacemos correr la tormenta y vamos hacia el lugar donde el Señor nos llevó, hacia donde el Señor me dirigió. Y a pesar de que pase lo que pase, yo tengo que hacer la parte que a mí me toca. ¿Por qué? Porque el Señor se va a ocupar de la tormenta que me toque vivir. La situación que yo crea como tormenta, que pueda estar sobrevolando como esa nube negra que a veces decimos, che, a mí me pasa todas las veces, todo lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa tormenta está a los pies del Señor. Y Él tiene control de eso, y de eso nosotros vamos a aprender una lección. Cuando nosotros aprendemos de la lección, estamos preparados para la próxima lección que nos va a dar el Señor. Lo tercero, para analizar, es que estoy favorecido por sus oraciones. Y lo leíamos recién. Jesús no estaba con ellos en la barca, porque se fue a otro lugar. ¿Qué se fue a hacer? Se fue a orar. Y siempre cuando Jesús se va a orar, ora el Padre. Está Él y está el Espíritu Santo. Dicen que cuando los discípulos lo veían a Él, en su formato, en su forma, se asombraban más por ese momento de oración en intimidad solo que por los milagros que hacían. Imagínense por un instante, ahí estaba Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, y ahí en esa comunicación también estaba Dios. Qué momento tremendamente poderoso del cual ellos podían ser partícipes y podían ver. Y Jesús les quería enseñar de eso. ¿Por qué tener miedo a una tormenta? ¿Por qué no tomarnos de la mano de Él para poder pasar esa tormenta? Entonces el factor 3, estoy favorecido por sus oraciones. El Señor estaba orando. No crean que Jesús no está con vos por el solo hecho de que vos no lo puedas ver. Él está ahí. Siempre estuvo allí. Siempre estuvo intercediendo por vos. En la cruz del Calvario, su muerte nos dejó un montón de enseñanzas. Él oró por nosotros, Él clamó por nosotros, Él intercedió por nosotros, Él nos enseñó desde ese lugar. En su muerte lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, hasta el final. Hasta el final. Marcos 6:47 dice que la barca estaba en el mar y Jesús estaba en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, Jesús los observaba. Y quiero decirte, en esta noche, a pesar de esa tormenta o la tormenta que te toque estar viviendo o atravesando la circunstancia, quiero decirte que Jesús te está mirando. Que no estás solo, que Él está en control, que siempre ha estado en control. Y de la única manera que vamos a poder salir victoriosos es de la mano de Él. Cuando Él les aparece caminando sobre el mar, desafiando cualquier ley física, ellos se asustaron, pensaron que vieron un fantasma. Y Él les dijo, no teman, yo soy. Y cada vez que el Señor dijo, yo soy, en ese yo soy, Él nos está mostrando su señorío, su poder sobre nuestras vidas, su eternidad, su todo, para que nosotros podamos confiar en Él. Increíblemente, cuando Él tomó control de la situación, la tormenta cesó. Y todo eso que se debatía se terminó y todo quedó en calma. La tormenta que sobrevolaba a sus discípulos pasó a ser el agua que estaba por debajo de los pies, sobre lo cual Jesús caminaba. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay un escritor llamado Robert Browning
que escribía esto, ¿sí? Este escritor decía: caminé una milla con el placer, con las cosas del mundo. Y mientras me hablaba y me hablaba y me hablaba y me decía un montón de cosas, no me aportó nada de sabiduría. Pero caminé también una milla con la tormenta, con la crisis, y no me dijo nada, absolutamente nada. Pero cuánto aprendí mientras caminaba con ella y pude atravesarla de la mano de Dios. Y muchas veces nos pasa eso, no nos damos cuenta de la lección y nos quejamos y preguntamos el por qué, cuando Dios nos está mostrando verdaderamente la salida, que es a través de Él. El punto número 4, que estemos animados por su presencia. La escena nos mostraba los discípulos, la barca que se debatía, la tormenta, y ellos estaban cansados, exhaustos, inciertos. Me imagino a algunos de los discípulos ahí arriba de la barca. No sé por qué, Pedro, ¿sí?, el quejoso. No vamos a llegar, reme más fuerte que esto, que lo otro. Y me imagino también un ratito ahí a Tomás gritando que finalmente no lo vamos a conseguir y nos vamos a terminar hundiendo. Pero alguien se acerca, y ese alguien es Jesús. Y todo lo que parecía que estaba mal, de repente se termina y queda todo en paz. Y Él toma control de todas las cosas que allí suceden. Él toma el control de la vida de estos muchachos, a los cuales Él estaba perfeccionando. El ejercicio era para que crezcan, no en lo físico, sino en lo espiritual. Él estaba haciendo discípulos al modo Jesús. No estaba enseñándole a unos discípulos debiluchos. Eran los 12 que iban a llevar su palabra a todos los lugares. Y es de la manera que a nosotros nos ha llegado esa misma palabra. Y me imagino ahí que entre ellos se preguntaban: ¿y por qué no estaba el Señor acá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros también le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y somos: ¿por qué? Y el Señor nos vuelve a enseñar: porque era necesario la tormenta para que puedas ver que del otro lado algo te espera. Es necesario que podamos atravesar nuestros conflictos, nuestras situaciones de la mano de Dios. No hay otra forma. Nuestras fuerzas se van a terminar, nuestro ánimo se va a debilitar, pero los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas, tomarán nuevas alturas como las águilas. Nuestra perspectiva será totalmente distinta. Los que confían en Dios serán los favorecidos, los elegidos, los escogidos, los que habrán aprendido que la tormenta puede aparecer en cualquier momento, cualquier día. Pero si voy de la mano del Señor, solamente va a ser una prueba, porque Él me va a llevar a otro lugar. No olvidemos que Él tiene preparado un lugar especialmente para nosotros. Que en esta vida estamos de paso, pero mientras estemos aquí, honremos y demos gracias al Dios de lo imposible. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y me quedó ahí un discípulo remolón que no había entendido bien ahí arriba de la barca, y llegó preguntando: ¿por qué él tuvo que esperar? ¿Por qué no vino antes? Siempre hay uno, ¿viste? Siempre hay una familia que llega así medio tarde y dice: ¿y por qué no estuvo antes? Isaías 30, 18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de nosotros. No dice para ser cruel con nosotros. Nos está enseñando. Nos va a dejar una enseñanza. Dice: sino para tener piedad de usted y de mí. Y el texto dice: por tanto será exaltado. Entonces el Señor no tan solamente sabe lo que nosotros queremos, sino lo que realmente necesitamos. Él sabe mejor que nadie qué es
lo que vos estás necesitando, a pesar de que vos estés preguntando o pidiéndole algo que no te conviene. El punto número 5 es estar protegidos por su poder. Cuando Él llega a la barca le dice: yo soy, no temáis. La voluntad de Dios, escuche esto, la voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde la gracia de Dios no te acompañe. ¿Vamos de vuelta? La voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde la gracia de Dios no te acompañe. Por eso estos muchachos estaban arriba de la barca. Eso sabía lo que hacía, sabía dónde los puso, sabía qué es lo que le estaba enseñando. Esa era la voluntad de Él. Después se sumó su gracia, su favor, y llegaron bien al lugar donde tenían que llegar. Cada vez que nosotros leemos ese yo soy, podemos en eso, lo que decíamos recién, poder ver quién es realmente el Señor para cada uno de nosotros. Finalmente, el punto número 6 dice que estoy siendo guiado por su propósito. Estamos en medio de esta tormenta, en medio de esta tempestad. Los muchachos parecía que no iban a llegar. Algunos se quejaban, preguntaban por qué te demoraste, por qué no estuviste. Pero el Señor estaba en control en todo momento. Pero cuando llega Jesús, cuando llega el Señor, el Rey de Reyes, el que estuvo en control siempre, el que estuvo observando de la distancia cómo ellos se fatigaban y se esforzaban para poder llegar, el que veía cómo debilitaban sus fuerzas, Él llega a ese lugar y se termina la tempestad, se termina la tormenta, fuera miedo, fuera temor, fuera angustia. Jesús está en la barca. Jesús está en tu barca y Él está en control. La palabra en este texto dice que ellos le recibieron con gusto en la barca. Y la pregunta es esa: si en medio de la tormenta, si en medio de la dificultad, que ahora podemos ver que podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de esa tormenta, si vos estás dispuesto a recibirlo con gusto, y si estás dispuesto a que Él pueda tener control de todas las cosas. Yo voy a pedir que si pueden pasar los músicos, vamos a cerrar el mensaje y después vamos a estar ministrando sobre esta palabra. El Señor en todo momento estuvo tomando apunte, estuvo observando, estuvo viendo el comportamiento de sus discípulos. Veían de un tremendo milagro. Él preguntó algunas cosas, los trató de situar, los mandó a un lugar, vino la tempestad. Él estuvo observando, Él estuvo en control permanentemente. Vimos 6 factores que tienen que estar en nuestras vidas para poder entender el plan y el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo principal es que no tenemos que temer, porque Él está en control. Dios, el Señor, no nos dijo que vamos a tener un viaje calmo en nuestra vida, pero sí nos prometió que vamos a llegar a destino. Él no dijo que no iba a haber tormentas, que no iba a haber dificultades, pero sí nos dijo que confiemos en Él, porque vamos a llegar, porque vamos a alcanzar lo que Él nos ha prometido. Él está en control de los que confían permanentemente en Él. Y quizás en ese momento los discípulos estaban atribulados, estaban cansados, tenían dificultades. La buena noticia es que Jesús viene desafiando los límites, viene desafiando lo que nuestros ojos pueden ver. Él viene caminando sobre el agua.
mostrando lo que Él es. Él es el gran yo soy. Y Él viene a tomar control. No solo de la tormenta, no solo de la barca, no solo de la dificultad, no solo del problema, no solo de la situación, de tu vida, de tus problemas, de las situaciones que te toca vivir. Él te está diciendo: no tengas miedo. Aquí estoy. Siempre estuve. El tema es que te desconectaste un poquitito y dejaste de ver quién era yo. Yo estoy en control de todas las cosas. No temas, soy yo. Porque en el mundo tendrán aflicción, sí, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Nuevamente la pregunta: ¿estás dispuesto, como ellos, en medio de la tormenta, recibir con gusto a Jesús? El altar va a quedar abierto, ¿sí? Señor, esperamos en ti. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Y nosotros lo queremos hacer de esa manera. Nuestro pensamiento inundado por tu pensamiento y todo nuestro ser inundado por tu espíritu. Creemos en todo lo que nos has dejado, Señor, y esperamos tu regreso. Toma control, Señor, de todo. Te damos gracias porque siempre has estado en control, Señor. Y a pesar de las tormentas que nos han tocado vivir, podemos experimentar en nuestras vidas que el factor desequilibrante en ellas siempre ha sido tú. No nos ha tocado perder, sino ganar. Porque tú eres el centro de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, por los milagros que haces en cada uno de nosotros, pero principalmente porque estás en control de todo, porque tú eres el gran yo soy, el Señor de señores, el Rey de reyes para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.